compartir nuestra historia. Después de aceptar nuestra responsabilidad en compartir el mensaje, después de entender que necesitamos desarrollar relaciones personales e involucrarnos en la vida de otros, recién ahí entonces es hora de compartir nuestra historia. Cada vez que Dios nos da la posibilidad de compartir el mensaje del Evangelio, este factor no puede estar ausente y es compartir nuestra historia, o tal vez mejor, compartir la historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay un relato en el libro de Juan, en capítulo 9, donde encontramos a alguien a quien Jesús sanó, pero además a quien la historia de lo que Dios estaba haciendo le atravesó en su propia historia. Y cuando lo encontramos dando explicaciones y compartiendo su historia, Él les dice: me encantaría explicarles más, pero solo esto sé. Yo antes era ciego, pero ahora veo. No hay grandes discursos, no hay grandes explicaciones, ni apologética introducida en ese lugar. Solo una historia que es imposible negar. Solo una realidad que a veces es imposible callar. Lo que nos sucede es que a veces tomamos un rol equivocado. Si pudiéramos imaginar lo que a veces vemos en películas, donde hay una corte, donde hay alguien que está siendo juzgado, hay algunos roles muy claramente identificados. Encontramos a defensores, encontramos a fiscales, encontramos a acusados y a veces encontramos a un juez. Bueno, muchos de nosotros solemos, a la hora de compartir y de contar nuestra historia, tomar alguno de estos roles. A veces pensamos que tenemos que ser defensores de la fe, defensores del mensaje, y Jesús nunca nos llamó a ser custodios de un mensaje. A veces nos sentimos como acusados, como personas juzgadas, y lo que queremos es que nuestra historia responda a acusaciones que quizás nadie nos está haciendo. A veces somos fiscales que acusamos a una cultura o a personas que piensan distinto a nosotros. No somos jueces, por supuesto, pero hay un rol muy especial que fue el único al que Jesús nos llamó a hacer, y es el rol de testigos. El testigo está en ese lugar solamente para contar lo que vio, lo que escuchó, lo que le sucedió. Y es esta la palabra a la que Jesús nos llama. Él dijo: yo los envío para que ustedes sean testigos. Lo que han visto y lo que han escuchado es lo que significa contar nuestra historia. Cada uno de nosotros que ha sido testigo de lo que Dios ha hecho, de cómo su historia traspasó la nuestra, tiene lo suficiente en su propia vida para compartir a otros. Cada uno de nosotros debería ser capaz de poder compartir esto, lo que Dios hizo en mi vida, en distintas versiones. Quizá en una historia donde, si tenés tiempo, podés contar cómo era tu historia, cómo Jesús te encontró, qué fue lo que produjo y cómo es tu vida ahora. Pero deberías tener la posibilidad de contarla en 50 segundos, quizá con un enfoque distinto, quizá recortando detalles, porque en definitiva lo que importa es lo que Jesús produjo en tu vida. Mirá, hay muchas preguntas que no tienen demasiados argumentos para responder, pero el poder de lo que Jesús ha hecho en la vida de uno mismo es suficiente argumento para decir: yo antes era ciego y no me preguntes muchas cosas, lo que sé es que ahora puedo ver. El apóstol Pedro le escribió a la iglesia: estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razones de la esperanza que hay en ustedes. La esperanza que hay en nosotros necesita una explicación, pero la explicación no es una filosofía. La razón de nuestra esperanza no es un libro. La razón de nuestra esperanza no es una doctrina o una teología. Es la historia de lo que Jesús hizo en nuestra vida. De ese Jesús que transformó nuestra historia y que nos da la posibilidad de nacer a una nueva historia que Él está construyendo. Es el desafío de ir y de contar lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio que es capaz de transformar la historia de cualquiera que se atreva a abrirle la puerta de su corazón.